Mi abuelo siempre insistía en cerrar con llave la puerta de mi habitación desde afuera todas las noches a las 10 p.m. Pensé que era por senilidad hasta que encontré un ojo de cerradura en el interior de la pared que daba a un segundo pasillo. El sonido de arrastre se detuvo exactamente cuando dejé de respirar y durante 3 segundos completos. Creí, con esa convicción específica y total, que solo una chica de 15 años a las 2 de la mañana puede tener, que lo que sea que estuviera al otro lado de esa pared podía escuchar los latidos de mi corazón tan claramente como yo podía oír su peso deslizándose sobre las viejas tablas del piso. Mi cuarto estaba oscuro, excepto por la delgada línea gris de luz de luna a lo largo del marco de la ventana, y en algún lugar debajo de mí, la casa hacía esos pequeños crujidos normales que hacía cada noche, sonidos que había dejado de notar hace semanas y que nunca volvería a dejar de notar. Esa no fue la primera cosa extraña en la casa de mi abuelo ese verano, solo fue la primera cosa que no pude explicar cuando llegó la mañana, de la misma manera en que había explicado todo lo demás durante 3 semanas seguidas. La puerta cerrada con llave, el golpe a las 10 en punto. Las costumbres del anciano que había decidido que solo eran costumbres de un anciano. Para entender cómo terminé congelada en esa cama, necesitas saber lo que yo no sabía al principio de junio, cuando lo único que sabía de mi abuelo era que arreglaba su propio tractor y nunca se explicaba 2 veces. Tenía 15 años ese verano, y me estaba quedando en la granja de Emmerich Varga mientras mis padres resolvían su divorcio en casa, lo cual es una forma adulta y elegante de decir que me metieron en un auto durante 6 horas para que 2 personas que ya no podían estar juntas en una habitación pudieran decidir quién se quedaba con la casa. Nadie me preguntó dónde quería pasar junio. Mi madre estuvo indagando durante toda la primera hora del viaje con la radio a bajo volumen para que yo fingiera no darme cuenta, y mi padre llamó 2 veces desde un número que no reconocí, un hecho que guardé en mi mente sin saber aún lo que significaba. Mi abuelo me recogió en la estación de autobuses en una camioneta más vieja que mi madre, una Ford verde deslavada con un asiento de banco que olía a aceite de motor y caramelos de menta. Me estrechó la mano en vez de abrazarme como solía hacerlo, y me dijo durante el camino que tendría el cuarto viejo de mi madre, el que está al final del pasillo de arriba, y que la cena era a las 6, tuviera hambre o no. La casa de campo olía a humo de leña y aceite de motor, y a algo floral que mi abuela debió haber plantado hace décadas, y que seguía floreciendo sin que nadie lo cuidara, morado y terco a lo largo de los escalones del porche, aunque ella ya llevaba 11 años de haberse ido. Mi abuelo era un hombre callado, de esos que arreglan su propio tractor y nunca se explican 2 veces. Comen el mismo desayuno todas las mañanas y doblan el periódico en tercios antes de leerlo. Su dolor por mi abuela, hasta donde yo podía notar, se había asentado en una especie de rutina permanente y tranquila, en lugar de ser algo de lo que él hablara alguna vez. Mi cuarto tenía una cama angosta, una cómoda demasiado pesada para sus cajones, y una ventana que daba a una colina donde no había nada más que pasto y una hilera de árboles a unos 800 metros de distancia. La primera noche, él tocó una vez a las 10. Me dijo buenas noches a través de la puerta y escuché cómo giraba el cerrojo desde afuera. Me senté en la cama y miré la puerta como si pudiera explicarse sola. No lo hizo. Me dije a mí misma que era una costumbre que le quedaba de vivir solo tanto tiempo. Una superstición de viudo viejo, de esas cosas con las que no discutes con un hombre de 78 años en tu primera noche en su casa. Y me quedé dormida como a la medianoche, con la linterna de mi teléfono todavía encendida, apuntando inútilmente a una puerta. Aún no tenía ninguna razón real para desconfiar. Para la segunda semana, la cerradura se había convertido en algo que notaba y luego dejaba de notar. 10 en punto, un golpe, buenas noches. El cerrojo deslizándose en su lugar con un pequeño y definido clic. Y luego yo sola con mi teléfono hasta que me cansaba, me dormía hacia las 11 casi todas las noches. Y a las 7 me despertaba el mismo cerrojo al abrirse de nuevo y el olor a huevos abajo. Rutina, incluso aburrida. La manera en que solo la vida real puede ser aburrida de una forma que se siente segura. Una vez le pregunté al respecto, de pie en la cocina mientras él secaba una sartén de hierro fundido que no necesitaba secarse. No levantó la vista. Viejas costumbres, Dallas, dijo él. Dale el gusto a un viejo. Me reí y lo dejé pasar porque eso es lo que haces con los hombres mayores y sus costumbres. Y porque una parte de mí, la parte que aún estaba sensible después de 6 horas en el auto escuchando a mi madre llorar por teléfono en el asiento delantero, estaba agradecida por una regla que no requería que la entendiera, solo que la siguiera. La mayoría de mis días ese verano no tenían nada siniestro, lo cual es fácil de olvidar una vez que sabes cómo termina todo. Emmerich me enseñó a cambiar el aceite de la camioneta una tarde abrasadora, narrando cada paso con la misma voz plana y paciente que usaba para todo, y no se rió ni una sola vez cuando barrí un tornillo y tuve que verlo arreglar mi error sin una sola queja. Cenábamos a las 6 todas las noches en una mesa hecha para 8 personas que ya no estaban ahí. Él en la cabecera, yo frente a una silla vacía sobre la que nunca pregunté, la radio sintonizada bajito en una estación de música country que él juraba que en realidad no le gustaba. Me enseñó cómo saber cuándo los tomates estaban casi listos, cómo evitar que las gallinas se molestaran entre sí por la comida, el silencio específico y satisfecho de un hombre que había pasado toda su vida haciendo el mismo trabajo honesto y que nunca necesitó que nadie lo admirara por ello. Algunas tardes se sentaba en el porche con una taza de café negro enfriándose a su lado y me
me contaba pequeñas historias ordinarias sobre mi madre cuando era niña, como aquella vez que pintó la puerta del granero de azul sin pedir permiso. El verano en que se negó a comer otra cosa que no fuera maíz. Historias que no tenían sombra alguna. Y recuerdo haber pensado más de una vez lo extraño que era que un hombre capaz de ese tipo de calidez también pudiera ser capaz de un silencio tan absoluto que pudiera soportar 4 minutos seguidos de una adolescente golpeando una puerta cerrada con llave. Me cayó mejor ese verano que en cualquier día de acción de gracias en casa, lo que hizo que la rareza de la puerta cerrada fuera más fácil de guardar como una cosa extraña más sobre un hombre al que, de otro modo, estaba empezando a querer por mí misma, no solo como el padre de alguien. Lo probé exactamente una vez, por ese rencor específico y inútil de una chica de 15 años a la que le acababan de reorganizar toda su vida sin su permiso. Golpeé la puerta como a las 10:30, grité su nombre, le dije que necesitaba el baño, lo cual era mentira. Había un medio baño conectado a mi cuarto, algo que habría notado si lo hubiera pensado por más de un segundo. No contestó. Volví a golpear. Nada. No se oyeron pasos alejándose, ni una voz diciéndome que me callara. Simplemente nada. Un tipo de silencio específico que nunca habría podido describir antes de ese verano y que desde entonces no he dejado de describir. Me rendí después de unos 4 minutos y regresé a la cama, avergonzada de esa manera particular en la que te avergüenzas cuando haces un berrinche y nadie está ahí para verlo. Él nunca lo mencionó en la mañana, y yo tampoco. La primera grieta real apareció como a los 10 días, antes de que encontrara algo, antes incluso de que tuviera una razón para buscar. Me desperté poco después de la medianoche por un sonido que no pude identificar. No era exactamente un golpe, ni el crujido típico de una casa asentándose. Era algo con un ritmo, 3 golpes y una pausa, viniendo de algún lugar en la pared detrás de mi cabecera. Me dije a mí misma que era la casa de campo haciendo lo que hacen las casas viejas. Tuberías contrayéndose, una rama golpeando el revestimiento, ese tipo de explicación que funciona perfectamente bien hasta que te quedas ahí acostada y escuchas que sucede 4 veces más seguidas con el mismo intervalo exacto. Mi corazón latía más fuerte de lo que el sonido merecía. Me levanté, pegué mi oído contra el papel tapiz sobre el cabecero de mi cama y no escuché nada en absoluto. Lo cual, de alguna manera, me inquietó más que si hubiera escuchado algo, como si lo que fuera simplemente se hubiera detenido en el momento en que empecé a prestar atención. Me dije a mí misma, al recostarme de nuevo, que le preguntaría a mi abuelo sobre eso en el desayuno. Por la mañana, se sentía pequeño y tonto bajo la luz opaca que entraba por la ventana, ese tipo de preocupación nocturna que se evapora en cuanto sirven los huevos, y lo dejé pasar sin decir una palabra. Fue la primera de varias mañanas ese verano en las que la luz del día hacía el trabajo de convencerme de que algo que la noche anterior me parecía seguro, en realidad no lo era. Lo del panel fue un accidente. Estaba reorganizando mi cuarto en una tarde lenta de martes en la tercera semana. Emmerich dormía en el porche con un periódico cubriéndole la cara, como solía dormir la siesta casi todos los días después de comer, y noté que la cómoda estaba un poco separada de la pared. No por mucho, 1 pulgada, quizá 2, con la alfombra desgastada en 2 líneas limpias y pálidas debajo de sus patas. Ese tipo de desgaste que se produce por arrastrar el mueble la misma corta distancia una y otra vez durante años. No solo una vez. Me agaché y pasé el pulgar por una de las líneas desgastadas, esperando en parte que se sintiera diferente al resto de la alfombra. Y sí se sentía diferente, de alguna manera, más plana, más fría. El pelo de la alfombra estaba aplastado de una forma que parecía menos desgaste y más costumbre. Me dije a mí misma que no era nada, que las casas viejas se asientan y los muebles se mueven durante la limpieza. Y de todas formas terminé arrastrando la cómoda el resto del camino, porque tenía 15 años y estaba aburrida, y mi curiosidad nunca en la vida se había satisfecho diciéndole que se quedara quieta. Detrás estaba un panel de madera, pintado del mismo blanco opaco que el resto de la pared, con una junta que recorría 3 lados y que no coincidía del todo con la textura del yeso. Demasiado limpio, demasiado deliberado, el tipo de línea que una persona hace a propósito, no el tipo que una casa hace por accidente. Sentí algo pequeño y frío en el estómago, un estremecimiento para el que aún no tenía nombre. Me dije a mí misma que probablemente era una caja de fusibles vieja o una ventana tapiada de antes de que remodelaran el cuarto, y estuve hurgando en la junta con un cuchillo de mantequilla del medio baño hasta que el panel se abrió sobre una bisagra. Alguien lo había engrasado recientemente, lo suficiente como para que no hiciera ni el más mínimo ruido, lo cual era una pequeña y particular rareza, porque nada más en esa casa había sido engrasado desde que mi abuela murió. Ni el columpio del porche, ni las puertas del granero, ni una sola bisagra que hubiera tocado en todo el verano, excepto esta. Detrás de ella había un ojo de cerradura, pequeña y de latón antiguo, colocada a la altura de la cintura en lo que debería haber sido una pared exterior sólida. Lo sé porque caminé por fuera de la casa mi primera semana ahí, aburrida, matando una tarde. Me había parado exactamente en esa ladera y mirado hacia esa misma ventana, y no había visto nada detrás de ella, solo el pasto inclinándose hacia la línea de árboles. De todos modos, acerqué mi ojo al ojo de cerradura, medio esperando oscuridad, tierra, aislamiento, cualquier cosa que una pared normal podría tener del otro lado de un panel falso que algún dueño anterior hubiera tapiado. En cambio, vi un pasillo, angosto, con paneles de madera, débilmente iluminado por un foco en algún lugar más allá de donde podía ver el final, yendo en una dirección que no tenía sentido que existiera en la propiedad de mi abuelo, mucho menos dentro de una pared que había visto desde afuera y detrás de la cual solo había ladera. No se lo conté. Me dije a mí misma que preguntaría con delicadeza, después, cuando tuviera una forma de mencionar
formularlo que no sonara como una acusación. Oye, sobre ese pasillo dentro de la pared de la habitación en la que me has estado encerrando cada noche. Empujé el tocador de vuelta a su lugar antes de que él despertara de su siesta, diciéndome a mí misma que era por precaución, y no, si soy honesta conmigo misma, incluso ahora. Una pequeña y privada emoción por tener un secreto en un verano que, de otro modo, había sido completamente sobre cosas que me quitaban sin que yo pudiera opinar. Esa noche, exactamente a las 10, la cerradura hizo clic como siempre lo hacía. Me quedé ahí acostada leyendo en mi teléfono. La pantalla era la única luz en la habitación, medio observando la rendija alrededor del tocador por el rabillo del ojo sin admitir ante mí misma que eso era lo que estaba haciendo. Unos minutos después de las 10:30, escuché algo nuevo. Pasos. Lentos, deliberados, viniendo desde dentro de la pared, no desde el pasillo afuera de mi puerta cerrada con llave, de donde debería haber venido cualquier ruido de mi abuelo. Sentí que el estómago se me caía, como cuando bajas una escalera y crees que hay un escalón más. Me quedé congelada en mi cama, de repente y completamente consciente de que lo que estuviera haciendo ese sonido podía ver la misma hendidura que yo había encontrado esa tarde. Probablemente podía verla mejor que yo, desde el otro lado en la oscuridad. Los pasos se detuvieron justo detrás del panel. Luego se escuchó una respiración, sin prisa, paciente. El tipo de paciencia que viene de haber hecho esto antes, muchas veces, en muchas noches, mucho antes de que yo llegara con una bolsa de viaje y una mala actitud hacia mis padres. No me moví. No tomé mi teléfono para llamar a nadie, porque ¿a quién llamaría? ¿Y qué diría? Mis manos se habían enfriado en mi regazo y mi garganta se había cerrado hasta volverse algo estrecho e inútil. Simplemente me senté ahí contando los latidos de mi propio corazón, esperando a que el sonido pasara, a que no fuera nada, como se supone que cada sonido extraño en una casa vieja termina por no ser nada si esperas lo suficiente. No pasó. Entonces, amortiguado a través del yeso, tan silencioso que casi pensé que lo había imaginado, escuché la voz de mi abuelo, no desde el pasillo afuera de mi puerta cerrada con llave, donde se suponía que debía estar, a 3 habitaciones de distancia, dormido, sino directamente detrás del panel, a centímetros de donde estaba el tocador. «Lo encontraste», dijo, y pude escuchar el cansancio en su voz. Un hombre dejando algo que había cargado solo durante mucho tiempo. «Esperaba que no lo hicieras». «No todavía». «Quédate quieta o Dallas. No hagas ningún ruido. Hay algo en esta casa más antiguo que los dos, y solo busca puertas abiertas». Abrí la boca para hacerle una docena de preguntas al mismo tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué es? ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? Y algo en la quietud al otro lado de la pared me dijo que todas podían esperar. Así que no dije nada. Solo escuché, con mi pulso retumbando en mis oídos, a un hombre que había conocido toda mi vida hablándome a través de una pared como si fuera lo más natural del mundo. Porque para él, entendí incluso entonces, probablemente sí lo era. Lo escuché acomodarse al otro lado de la pared, lento y constante, el sonido de un hombre posicionando su cuerpo entre yo y lo que sea que estuviera en algún punto de ese pasillo que se suponía que no debía saber que existía. Durante un buen rato no pasó absolutamente nada, solo los dos respirando en lados opuestos de unos cuantos centímetros de yeso y listones, mis rodillas pegadas al pecho, la habitación tan silenciosa que podía escuchar el zumbido del refrigerador 2 pisos abajo. Entonces, más allá en el pasillo oculto, pasando donde la luz del foco debió haberse desvanecido por completo, escuché algo arrastrarse por las tablas del piso. No eran pasos, era más lento y pesado. Un peso que se arrastraba hacia adelante, pulgada a pulgada, paciente de una manera completamente diferente a la paciencia que mi abuelo había tenido. Todo mi cuerpo se puso rígido, las rodillas trabadas, la mandíbula tan apretada que dolía. Su respiración se agudizó. «Sabe que alguien está despierto», susurró. «Por eso la puerta se cierra con llave. No atraviesa puertas cerradas con llave, Adalis, solo las que quedan abiertas o las que alguien olvidó revisar». Pensé en la rendija que había abierto esa tarde sin pensarlo 2 veces. Había abierto una puerta que había estado cerrada más tiempo del que yo había vivido. «Empuja la cómoda de nuevo sobre el panel», dijo, ahora con calma, más tranquilo de lo que yo me sentía. En silencio, yo me encargaré del resto. Me deslicé fuera de la cama con unas piernas que no sentía del todo y empujé con todas mis fuerzas, la madera rechinando al volver a su lugar, sellando el ojo de la cerradura. El sonido de arrastre se detuvo al instante, como se detiene una respiración contenida cuando por fin la sueltas. Él no volvió a hablar esa noche. Me quedé despierta hasta que la ventana se volvió gris, y cuando él quitó el seguro de mi puerta a las 7, se veía como siempre. Ojos cansados, sonrisa tranquila, huevos esperándome abajo. Como si nada hubiera pasado al otro lado de una pared, donde él había pasado una década de noches haciendo guardia sin que nadie en la familia lo supiera. Esa mañana no volví al pasillo y tampoco le pregunté sobre eso durante el desayuno, principalmente porque todavía no confiaba en mi propia voz, y en parte porque hay cosas para las que necesitas la luz del día y un poco de distancia antes de poder decirlas en voz alta. Lo que encontré 2 mañanas después fue casi un accidente. Estaba buscando cinta adhesiva en el cajón de los cachivaches de la cocina para arreglar una mosquitera rota cuando me topé con un pequeño montón de recibos viejos sujetos con una liga, quebradizos en los bordes, escondidos debajo de un rollo de hilo. Uno cerca del fondo era de un negocio llamado Denny's Hardware and Lock, fechado en 1962, detallando un cerrojo de sobreponer personalizado, instalación no estándar, y firmado al final por un cerrajero llamado Foster Grimaldi, de unos 60 años de antigüedad, y la puerta que describía seguía siendo la misma que se cerraba de un clic todas las noches a las 10. 3 días después, mientras Emmerich iba al pueblo por alimento y suministros de ferretería, yo caminé sola hasta la Sociedad Histórica del Condado en Main Street, un edificio bajo de ladrillo con un letrero pintado a mano.
El recibo doblado en mi bolsillo trasero, porque si había un segundo pasillo sellado en las paredes de una casa de campo que había estado en mi familia durante 4 generaciones, seguramente alguien en algún lugar lo había escrito. La mujer detrás del escritorio de archivos se presentó como la doctora Miriam Ashgrove, la historiadora del condado, con 22 años catalogando registros locales de tierras y expedientes sucesorios, y se iluminó de esa manera especial en que lo hacen las personas que aman un tema poco conocido cuando por fin alguien les pregunta al respecto. Cuando le dije la dirección, ni siquiera necesitó revisar un libro de registros. Varga Place, dijo, eres de la familia Emmerich. Le mostré el recibo, y ella lo giró entre sus dedos como si fuera algo delicado. 1962, dijo. Eso habría sido justo después de que su padre falleciera. Tiene sentido que un hombre quisiera poner una cerradura nueva en algo así en esa época. Lo dijo de manera sencilla, como un hecho sin importancia de los registros locales, y no pareció notar cuánto peso sentí caer sobre la palabra algo la segunda vez que la dijo. Sacó una carpeta delgada de un archivador que parecía más viejo que el propio edificio y la puso sobre la mesa de lectura entre nosotras. La casa que yo conocía, explicó, fue construida en 1938, pero no fue la primera estructura en ese terreno. Había habido una cabaña antigua en el mismo lugar, construida por mi bisabuelo en la década de 1880, y cuando se construyó la casa actual, la familia no derribó la vieja cabaña. La construyeron alrededor, absorbiendo lo que quedaba de la cabaña en el ala norte de la nueva estructura en lugar de demolerla. Era una práctica bastante común entre las familias pobres de esa época que no podían darse el lujo de desperdiciar madera. Un recorte de periódico de 1911 quebradizo y amarillento en los dobleces describía un incendio en esa sección más antigua, con una víctima fatal. Un pariente llamado Ferenc Varga, de 31 años, cuyo cuerpo nunca fue recuperado de los escombros, solo se presumió perdido en el colapso. Debajo del recorte había una fotocopia de un antiguo informe del alguacil del condado, firmado por el sheriff Cornelius Ray, que señalaba, casi como una ocurrencia tardía, en el lenguaje cortante y despreocupado de hace 100 años. 3 reportes previos, esa década de ganado desaparecido y un peón contratado desaparecido de la misma propiedad, todos sin resolver, todos archivados sin explicación. La última línea del informe simplemente decía, caso cerrado, pruebas insuficientes para proceder. En una letra que, incluso en la fotocopia, parecía haber sido escrita a toda prisa por alguien ansioso por terminar con eso. Las familias seguían construyendo alrededor de sus muertos más seguido de lo que uno pensaría en esa época, dijo la doctora Ashgrove, cerrando la carpeta con delicadeza, como si aún pudiera lastimar algo dentro de ella. Era más barato que arrancarlo. A veces era por sentimiento. A veces creo que simplemente era más fácil sellar un mal recuerdo dentro de una pared que mirar el espacio vacío donde solía estar. Me preguntó si quería una copia del archivo, y cuando le dije que sí, lo pasó por una máquina en la sala de atrás que zumbó y vibró todo el tiempo, entregándome las páginas tibias unos minutos después como si no fueran más que una solicitud genealógica común, que para ella, supongo que lo eran. Mis manos no estaban del todo firmes al recibirlo de ella. No tuve la oportunidad de mencionarle nada de eso a mi abuelo esa semana, porque 2 días después tuvo lo que los papeles de alta del hospital más tarde llamarían un evento cardíaco, uno grave. En la cocina, mientras tomaba café por la mañana, de repente puso la mano plana sobre el pecho y su rostro se puso del color del agua sucia de los trastes. Llamé al 911 con una voz que salió más firme de lo que me sentía. Le di a la operadora la dirección de la granja 2 veces porque las rutas rurales nunca parecían cargar bien a la primera, y me paré en la entrada agitando ambos brazos sobre mi cabeza para que la ambulancia no se pasara la desviación. 2 paramédicos le pusieron oxígeno y lo conectaron a un monitor en menos de 4 minutos, diciéndose números de un lado a otro en un lenguaje abreviado y rápido. No entendía y no necesitaba hacerlo para saber que era grave. Fui en la ambulancia con él, los dos en silencio, sus ojos encontraron los míos una vez con una expresión que aún no podía descifrar y que no podría entender hasta unos días después. En el hospital, una enfermera de admisión tomó mis datos en un mostrador que olía a desinfectante de manos y café viejo, mientras otro equipo lo llevaba en una camilla por unas puertas dobles a las que no me permitieron pasar. Me senté en una silla de la sala de espera con las rodillas recogidas durante casi 2 horas antes de que alguien viniera a buscarme. Mi teléfono tenía 11% de batería sin cargador y no tenía a nadie a quien llamar que no fuera a hacer preguntas para las que aún no tenía respuestas. Su cardiólogo, el Dr. Warren Aldicott, quien había sido el médico de Emmerich durante 18 años, me encontró en el pasillo afuera de la unidad cardíaca esa noche y no se anduvo con rodeos. Beta bloqueadores. Le colocaron un stent esa tarde, en un corazón que había estado trabajando más de lo que debía y por más tiempo del que debería haberlo hecho. Y esta parte la dijo con cuidado, observando mi rostro, un patrón en el expediente de Emmerich de privación crónica y severa de sueño que se remontaba a años atrás. Del tipo que se refleja en los números de la presión arterial y la frecuencia cardíaca en reposo mucho antes de que un paciente diga una sola palabra al respecto en voz alta. Sea lo que sea que ha mantenido a ese hombre despierto a todas horas durante tanto tiempo, dijo la doctora Aldicott, sin realmente preguntar. Le ha costado más de lo que probablemente le ha contado a nadie. Su corazón ha estado funcionando con lo mínimo durante años. Yo diría que él lo sabe mejor que yo. Me senté junto a su cama de hospital toda esa primera noche. La silla de vinilo rechinaba cada vez que me movía. Un café de máquina expendedora enfriándose en la mesa de la bandeja, junto a una pila de papeles de alta. Nadie había contestado todavía. La carpeta de la Sociedad Histórica seguía en mi bolsa. Y entendí, con una claridad que no tenía nada que ver con lo sobrenatural, que fuera lo que estaba detrás de esa pared,
Mi abuelo de 78 años no iba a poder seguir vigilándolo para siempre, y que alguien en esta familia tenía que estar lista antes de que eso dejara de ser una hipótesis. Él regresó a casa 4 días después, subiendo las escaleras más despacio que en junio, y la primera noche de regreso, exactamente a las 10 en punto, tocó a mi puerta como siempre. No esperé a que me dijera buenas noches. La abrí antes de que pudiera girar la llave. Sé lo de Ference, le dije. Sé sobre el incendio. Sé que has estado haciendo esto sola desde antes de que yo naciera, y sé que tu corazón no puede seguir haciéndolo mucho más tiempo, aunque ninguna de las dos quiera decirlo en voz alta. Él no respondió de inmediato. En algún lugar del pasillo, un reloj hacía tic-tac, de una manera que nunca había notado en las 3 semanas completas que llevaba viviendo en esa casa. Él se quedó de pie en el pasillo por un largo momento, viéndose más viejo a la luz de la lámpara de lo que me había permitido notar antes, y algo en su rostro finalmente soltó un peso que creo que no había dejado de cargar en décadas. Tu madre también dormía en ese cuarto, cuando era joven, dijo en voz baja. Ella nunca encontró el panel. Solía pensar que era suerte. Ahora creo que tal vez fui yo, asegurándome de que la cómoda nunca se moviera. Él miró más allá de mí, hacia el cuarto, a la pared detrás de él. Esperaba tener más tiempo antes de que esto recayera en ti. No tiene que recaer en mí esta noche, dije. Pero de todos modos me vas a enseñar, porque no puedes seguir haciendo esto tú solo, y no voy a fingir que no abrí esa puerta una vez. Él no discutió. Esa fue la parte que me dijo, más que cualquier cosa que la doctora Aldicott hubiera dicho en un pasillo del hospital, exactamente lo cansado que realmente estaba. No sellamos el panel de forma permanente, me dijo, sentado en el borde de mi cama esa noche, mientras por fin le sacaba toda la historia, poco a poco, que ya se había intentado sellarlo para siempre 2 veces antes, una vez por su propio padre en los años 60. No mucho después del recibo que encontré en el cajón de cachivaches, y ambas veces, algo en la casa había encontrado otra manera de hacerse escuchar. Una ventana que no se quedaba cerrada, un tiro de chimenea que se abría solo exactamente a las 10. Su padre le había dicho, la única vez que habló de eso directamente, que la familia había enterrado a Ference 2 veces. Una en 1911, cuando ya no quedaba nada que enterrar, y una vez más, en cada generación desde entonces. En el sentido de que siempre había alguien que tenía que decidir, solo, si debía seguir vigilando una tumba que nunca se había cerrado correctamente. Lo que fuera que habitaba ese viejo pasillo quería reconocimiento más que una salida, dijo Emmerich, y la cerradura, el ritual de las 10 en punto, el miembro de la familia vigilando de este lado de la pared. Eso no era una jaula, era un trato, cumplido cada noche, generación tras generación, a cambio de que los dejara en paz las otras 23 horas del día. Nunca quise esto para ti, dijo, y por primera vez en todo el verano, su voz sonó menos como la de un hombre dando instrucciones y más como la de un hombre pidiendo disculpas. Seguía esperando tener otros 10 años antes de que alguien tuviera que aprenderlo. Tu madre nunca lo supo. Me aseguré de eso. No sé si eso fue bondad o cobardía. Probablemente un poco de ambas. Tal vez no sea ninguna, dije. Tal vez es simplemente lo que haces cuando amas a alguien y tienes miedo. Me miró por un largo momento, como miras a alguien que acaba de decir algo más cierto de lo que se dio cuenta, y no respondió, lo cual, viniendo de él, era su propia clase de respuesta. Por el resto de ese verano, yo era quien se lo recordaba. Llegaban las 10, la mayoría de las noches, antes de que él pensara en revisar la hora por sí mismo, y yo lo encontraba en el porche o en su silla junto a la radio y le decía que ya era hora. Y subíamos juntos, y él cerraba mi puerta con llave desde afuera como lo había hecho todas las noches desde junio, excepto que ahora, al principio, me quedaba justo adentro y presionaba mi mano contra la cómoda, sin buscar nada en particular, solo revisando, como cuando revisas 2 veces una cerradura en una noche en la que no puedes explicar por qué estás nerviosa. La última noche antes de que mi papá viniera a recogerme, lo hice sin que Emmerich siquiera me lo pidiera. Revisé que el panel estuviera alineado, la cómoda bien pegada contra él, como él me había enseñado, y por primera vez en todo el verano, no me sentí como una niña siguiendo la extraña regla de un viejo. Me sentí como la que se acordó de cerrar la puerta con llave. Mi abuelo se quedó parado en la puerta viéndome hacerlo, y por un segundo, antes de que dijera buenas noches y el cerrojo hiciera clic, parecía un hombre que por fin, al menos por una noche, podía dejar de cargar algo él solo.